casa para compartir juntos este último tramo del día, para poder aquietarnos, poder relajarnos y poder pensar en aquellas cosas que nos inspiran. En esta noche vamos a escuchar la historia de vida de nuestro invitado, una historia de vida muy interesante, cómo se encontró con el Señor en un cierto momento crucial de su vida y cómo esta bendición que de Dios recibió hoy puede compartirla con otros, nada más y nada menos que con personas que están privadas de su libertad. Pero además ha escrito una muy buena cantidad de libros y nos va a compartir el último, especialmente, que ha compartido en un género que, lo confieso, no lo conozco demasiado, como es la poesía. De esto vamos a estar hablando con nuestro invitado, a quien le damos la bienvenida, Jorge Luis Zárate. ¿Cómo te va, Jorge? Hola, Esteban, muchas gracias por la invitación. Bueno, es el segundo programa que hacemos. Hoy me lo recordaba Vicky, nuestra productora, hicimos uno hace 6 años. Hace 6 años. En el 19. Exactamente. Mirá vos, cómo pasa el tiempo, ¿no? Bueno, gracias sos de La Plata. De La Plata, nací en Tierra del Fuego, pero vivo en La Plata ya hace mucho tiempo. 70 kilómetros de acá, ¿no? Exactamente. Claro, bueno, gracias por haber venido, especialmente. Bueno, Jorge, contame y contanos algo de tu historia de vida y contanos cómo fue ese encuentro con Dios. Sí, nací en Tierra del Fuego, viví allá hasta mis 15 años, tengo 36 años. Lugar muy frío, ¿no? Lugar muy frío, helado. Muy frío. ¿No conocen el calor? Jamás. Jamás, ni siquiera en pleno verano. Y en pleno verano a veces 15, 20 grados. Claro. Es muy, muy complicado el clima allá. Y bueno, fue esa la razón por la que la familia se mudó hacia acá buscando un clima más lindo. Y bueno, allá nosotros íbamos a la iglesia en mi niñez. Pero bueno, después, ya cuando vinimos para acá, conocí, digamos, lo que es la noche, se fue enfriando eso que de niño estaba, y bueno, no crecí del todo con los valores o con la firmeza y la búsqueda de Dios, sobre todo en mi adolescencia y principio de mi juventud, pero bueno, digamos, hubo ahí un punto de quiebre, el viaje egresado con la escuela, fui conociendo distintas cosas, como decía, la noche acá en Buenos Aires, en La Plata, y al año y medio o a los 2 años de eso, como que no le encontraba la vuelta a la vida, sentía una frustración muy grande. Y había 2 incógnitas que siempre surgían en mi corazón y que no encontraba la respuesta. Una era ¿quién soy? Y la otra ¿para qué estoy? Las 2 grandes preguntas que el ser humano se hace. Exactamente. Y mucho más en esa edad, ¿no? En esa edad. Pero era muy fuerte. Me hacía sentir muy frustrado porque vivía bien. Gracias a Dios siempre mis viejos nos dieron todo. Ya a mis 20 años más o menos, me estaba recibiendo de periodista deportivo. Entonces venía... Me acuerdo, claro. Prometedor. Pero por dentro era un vacío y esa insatisfacción, como si mi alma o mi corazón me reclamara: estoy vacío. Hubo dos paréntesis, que a mí me gusta decirle así, en mi adolescencia. Fueron 2 sueños. Yo, encima en mi adolescencia, empecé a leer un poco de Nietzsche, filósofos, justo me encontraba con todos filósofos medio ateos, pero esos 2 paréntesis fueron 2 sueños que tuve. En el primer sueño yo iba caminando por un campo y se veía el pasto verde alto, muy parecido a una escena del Gladiador, siempre me dicen cuando lo cuento, y yo iba acariciando el pasto a medida que caminaba. Ibas pasando. Sí, y el viento despeinaba el pasto y era un paisaje hermoso, y yo cuando me despierto, más allá de que ya estaba viviendo una etapa de incredulidad y de ateísmo, digamos, yo sabía que el sueño había sido de Dios. Y sentía una paz muy fuerte, muy firme, y me acuerdo, en esa contrariedad vivía, que no creía mucho, pero a su vez... Tenías esa certeza. Esa certeza porque claro, me ponía a orar y le pedía a Dios esa paz que yo sentía que no se fuera.
con los correr de los días se fue yendo, se iba como diluyendo. Y el otro sueño que tuve fue que estaba como en un living grande y en un momento yo veía una mano que me acercaba a un teléfono rojo y atendía, yo preguntaba quién es y la voz del otro lado del teléfono me decía Jesús. Y ahí yo me asustaba y cortaba el teléfono y siempre me quedaron marcados esos dos sueños. Después seguí en mi etapa oscura de malas decisiones y todo, pero siempre cada tanto los recordaba y me preguntaba qué quería decir eso, porque no era algo que yo buscaba, no era que yo estaba orando por algo, por alguna revelación o lo que sea. Y bueno, después de 7 años de esos sueños, me encontraba en la etapa más oscura de mi vida y empecé a pensar en un suicidio en un momento por estas dos preguntas que no obtenía respuesta. Y también por frustraciones, porque también me sentía un poco nostálgico de Tierra del Fuego, que nos habíamos venido a vivir para acá. Pero bueno, era todo una cosa muy interna, yo no se lo conté a nadie en su momento, era todo un proceso mío, pero bueno, era la realidad que vivía en ese momento. Y me acuerdo que en un momento nos mudamos de casa con mi familia y esa contrariedad volvió a aparecer. Yo sabía que buscar a Dios era mi última chance en la vida. Y me acuerdo que agarré una Biblia, la Biblia que tenía cuando era chiquito, la agarré 15 años después. Y dije, en ese momento dije, bueno, no sé si creo en Dios, pero si hago lo que Él me pide, me va a prosperar. Yo lo único que le pedía era paz, no quería otra cosa. Y sentía acá adentro, muy mal me sentía, ¿viste? Y a partir de ese día empecé a leer la palabra un poquito en la pieza, a orar. Escuchaba canciones que me habían quedado de recuerdo de aquella época. No es que alguien vino y me habló, no es que alguien me predicó, sino que fue fuerte ese proceso, ¿no? Solo ahí en mi habitación. Con un montón de dudas, con un montón de culpas, que también era una mochila pesada porque yo sabía que había hecho las cosas mal. Claro. Y así también lo entendía y bueno, fue todo un proceso ahí en mi habitación. Con el pasar de los días, de los meses, me fui sintiendo mejor. Inexplicablemente, yo no lo podía entender en ese momento, pero mucho más tranquilo internamente y bueno, eso obviamente me animaba a seguir buscando, a seguir por ese camino. Y finalmente en un momento viajo a Tierra del Fuego por unas vacaciones y ahí tuve otro sueño. Era que yo estaba como en una habitación de hospital y pasaba la mano así por la manta, había una mantita, y de mi mano salían chispas de fuego. Y yo me paraba, caminaba y salían 5 llamas de fuego de mi mano. Y en ese momento aparecía mi mamá y ella me decía, si tenés la unción de Dios, usala. Yo no entendía ni qué era la unción todavía porque no iba a la iglesia todavía, yo estaba ahí en la búsqueda. Pero bueno, fue ese sueño el que me marcó y dije, bueno, estaba en Tierra del Fuego, dije, bueno, vuelvo a La Plata y googleo iglesia y bueno, ahí comencé. Y como broche de oro, frutilla del postre de esta historia, ya llevaba 2 o 3 meses ahí en la iglesia congregándome y tuve otro sueño, que en ese sueño yo era como que me llegaba un mensaje al celular. Yo sacaba el celular y en el visor aparecía la Biblia está hablando, la Biblia está hablando, y después de eso un mensaje de Jesús para mí que decía, morí, te amé, te bendeciré. Y a partir de eso, bueno, ahí empecé a congregarme con mayor ímpetu, a hacer amistades y bueno, fue todo un cambio a partir del día que conocí a Jesús, que puede ser ese sueño como el punto de inflexión o el punto de quiebre.
y a partir de ahí veo cómo pasé de oscuridad a luz o de un reino a otro, digamos, que es increíble, ¿no? Pero bueno, no es casualidad. Decía San Agustín que el hombre tiene un vacío en su corazón que tiene forma de Dios. Sí, totalmente. ¿No? Y es muy interesante lo que decís. No tenía una mala vida. Estabas estudiando una carrera que supongo que te gustaba muchísimo. Sí, ¿no? sí, periodismo deportivo. El periodismo deportivo. Y sin embargo, todo eso que es extraordinario no puede reemplazar nunca, ¿no?, la satisfacción que Dios puede traer. Sí, exactamente. Yo me analizo, digamos, 16 años después y parecía, digamos, a la imagen humana, parecía como algo ideal, ¿no? Tener 20 años, ya estar ahí a punto de recibirte y todo, pero bueno, yo creo que tengas 20, tengas 30 o 60, si esas preguntas no están respondidas en algún momento... En algún momento hay que hacerlas. Sí, claro. Y el alma o el corazón te lo va a reclamar. Claro, sí. Claro. Bueno, pero hoy sos maestro. ¿Cómo llegás desde ese momento al momento de hoy, no? Sí, exactamente. Después, bueno, empecé en el 2015, empecé la carrera para ser docente y bueno, ya en el 2019 me recibí. Me acuerdo cuando viniste acá te faltaban apenas unas materias. Me faltaban unas materias. Pero ya estabas trabajando, sí, claro. Sí, ya había empezado. Y bueno, la verdad que la docencia me gusta, soy docente de primaria. Ajá. Pero bueno, también estuve con adultos, que es algo que me gusta mucho. Y bueno, también aprendiendo un montón, aprendiendo de experiencias, trato de sacar de todos los ámbitos en los que me manejo en la vida algo para aprender y la docencia en primaria no es la excepción, porque también me pasa, por ejemplo, que he trabajado en escuelas que económicamente hablando son nenes de la alta sociedad, por así decir, en cuanto a la economía, ¿no? Y de ahí salir, irme a otra escuela que estaba en las antípodas y ver el mismo vacío, el mismo falta de amor, de cariño, y que por ahí se quiere suplantar con plata lo que... Con lo económico, sí, ¿no? Sí. Claro. Entonces todo, digamos, todo es o toda experiencia, yo trato de canalizarla en sacar una reflexión, en sacar un aprendizaje. ¿Y cómo es la experiencia de la docencia en el día a día? Está brava la docencia en primaria, es complejo, sí. ¿no? Es complejo, sí. Todos aducen, ¿no? Sí, es complejo. Digamos, es muy lindo y muy gratificante la labor, pero bueno, a veces hay grupos más complicados, otros a veces te toca grupos más tranquilos, pero digamos, cuando vos marcás la vida de un niño, la verdad que te lo hacen sentir. Claro. Y eso es muy gratificante y no pasa todo por el sueldo, por lo que sea, sino que vos decís, o me ha pasado, por ejemplo, en algún momento una mamá me contaba que su hijo estaba estudiando para un examen, que no era de los más estudiosos el nene, pero le dijo, yo a Jorge no le puedo fallar, decía el nene, ¿viste? Entonces... esos recuerdos, marcar una vida así, la verdad que es muy lindo. Hay una frase que me gusta mucho que dice que el docente no tiene idea hasta dónde puede llegar su influencia, ¿no? Sí, totalmente. Mucho más incluso que el año en el que transcurre junto al alumno, ¿no? Sí, totalmente. Y hay que tener mucho cuidado porque la influencia puede ser para bien o para mal. Claro, entonces, claro. Mucho cuidado con lo que uno dice, lo que explica. Mucho cuidado también cómo reaccionan, lo que interpretan. Entonces, más vale mucha claridad a la hora de expresar un contenido, una idea o lo que sea. Qué interesante. Me mandaron un breve resumen de lo que estás haciendo y me gustaría que nos cuentes específicamente con aquellas personas que están privadas de la libertad. Exactamente. Contame cómo nace eso, cómo llegás a ser y a introducirse en estos ámbitos, ¿no? Sí. Hay un músico que a mí me gusta mucho, contemporáneo de Elvis, así que ya falleció, se llamaba Johnny Cash. Sí, claro. Él también tuvo una etapa oscura de su vida, se convierte y en un momento vuelve a su casa y ahí
tenía cartas, muchas cartas. Bueno, esto se ve en la película de su biografía. Tenía muchas cartas y en esas cartas personas privadas de la libertad le escribían y le pedían si podía ir a dar un recital a la cárcel. Y eso me marcó y yo me acuerdo que veía la película y me acuerdo que mientras la veía oraba y le decía, bueno, Dios, si en algún momento lo que yo hago puede servir o puede dar una mano para predicar o lo que sea, yo quiero. Y me gustaría estar ahí. Y pasaron años de espera. Yo tenía muchas ganas, la verdad. Tuve encuentros con pastores que por ahí después no se dio la entrada y la verdad que era frustrante en un momento, ¿viste? Porque yo realmente quería. Y un 27-28 de diciembre del 2023 me escribe una amiga que trabaja en una alcaldía de ahí de La Plata y me dice, los detenidos están pidiendo un taller literario. Ellos querían, entonces ahí me lo propone, yo dije, sí, olvídate, mañana estoy ahí. Así que fui y bueno, son experiencias fuertes, muy fuertes. Pero también muy, muy gratificante. Dios ahí me mostró como una estrategia, ¿no? Yo lo que hago, una vez que entro ahí al pabellón... ¿Hay buen recibimiento? Sí, porque ellos saben primero que a mí no me pagan por estar ahí. Yo voy porque quiero. Voluntariamente. Y después, cuando ellos, digamos, se abren mucho a escribir... Yo les pregunté a ellos, ¿por qué pidieron un taller literario? Y claro, al ser alcaldía, el régimen son 20 horas de encierro y 4 horas de patio. Entonces, en esas 20 horas de encierro, la cabeza... Necesitan utilizarlo en algo provechoso. Sí. Entonces, ¿cuál fue mi idea? Yo lo que les explico a ellos es, yo no voy a venir a enseñar qué es un sustantivo, qué es un verbo, eso no. Yo lo que quiero es que expresen su creatividad, que puedan desempeñar ahí un acto creativo, una escritura creativa. Y la verdad que es muy fuerte la experiencia porque son 12 por pabellón. Y hay momentos que son 20-25 minutos de completo silencio. Yo lo que hago es, les enseño a escribir biografías. Entonces les enseño muy brevemente y muy simple las características de las biografías y los dejo que escriban. Están esos 20-25 minutos, algunos después las quieren leer, otros me ha pasado que uno me dice, yo no voy a escribir nada. Bueno, tranquilo, le digo, es para el que quiere. Y al rato lo veía escribiendo. Estaba escribiendo y en un momento termina, rompe la hoja, tira los papeles, ya me descargué, me dice. Entonces también siento eso, que lo toman como un momento para ellos, un momento de reflexión. Yo lo que les digo es que todos en nuestras vidas tenemos días grises, días lindos y días oscuros, buenas y malas decisiones. Entonces, que a partir de esos días oscuros, de esas malas decisiones, también puedan sacar una enseñanza en sus escritos y que la escriban a la enseñanza. Y siempre buscando el compromiso de ellos, y la manera de encontrar ese compromiso es diciéndoles que el escrito, que lo piensen para un hijo, para una hija, que lo piensen para la pareja, que lo piensen para la persona que ellos más quieren. Y la verdad que ahí asumen ese compromiso y está muy bueno. Una vez que ellos terminaron de leer y de compartir, le digo, bueno, ustedes me contaron su biografía, ahora me toca a mí. Y ahí les cuento lo que te acabo de contar, básicamente. Claro. Mi testimonio. Y es la estrategia que yo uso para predicar, para hablarles de Jesús, del perdón y de todos los beneficios que tiene seguirlo a Él. Y bueno, ahí se abren mucho más porque así como hay mucha hambre que ellos te piden, también hay mucho conocimiento porque en las cárceles que han estado, porque algunos son reincidentes y todo eso,
han conocido y quieras o no, tienen ahí una marca, un fueguito interno que está ahí flameando. Uh-huh. Dos preguntas que me surgen de lo que estás diciendo. Una vez que ellos escriben la biografía, ¿se las haces compartir? El que quiere. El que quiere. Siempre... ¿Y qué reacciones hay? No, y a veces, digamos, las historias son muy similares. ¿Por qué? Porque la infancia es lo que los marcó, sí, para llegar a donde llegaron. Sí, las infancias de ellos generalmente han sido duras. Muy duras. De muy chicos ya en la calle, con los padres complicados por droga o ya están detenidos. Entonces, mucha soledad y entonces... Ese punto de encuentro, a pesar de esa cruda realidad o cruda infancia que vivieron, es un punto de encuentro con el par que tienen ahí, que conviven y que están muchísimas horas juntos. Entonces, a partir de eso también está bueno el espacio porque crea vínculo todo eso. ¿Se abren a contar la historia? Sí. Muy pocas veces me han dicho, y yo obviamente jamás preguntaría, ¿por qué están ahí? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo? Pero sí te cuentan su infancia, sí te cuentan, extraño a mi hijo, extraño a mi esposa. Claro. Hay denominadores comunes entre ellos. Sí. Claro. Los hijos y la esposa es tremendo, porque por ahí algunos están lejos y no pueden ir a visitarlos y eso, entonces la soledad debe ser brava. Sí. Pega. ¿Y qué reacción tienen ellos cuando vos contás tu biografía, cuando contás tu testimonio? Mejor que antes, digamos. Ajá. Una vez que yo digo que soy cristiano, que vengo a compartir, yo también para que ellos sientan lo que es verdad, ¿no? Yo les digo, ustedes son respuesta de Dios a mí, le digo, porque yo un montón de veces yo pedí a Dios estar en este lugar y acá estoy. Entonces les agradezco la manera en que me reciben, porque la verdad que he pasado por pabellones de cualquier delito, homicidio, abuso sexual y un montón de pabellones. Y la verdad que el recibimiento siempre ha sido muy bueno. Pero una vez que yo digo que porque a su vez, y me voy un poquito, ¿no? Pero en un momento yo empiezo a ir a otra alcaldía de La Plata, que está muy cerquita, porque me conoció la directora de esa alcaldía. Entonces me dice, vos ya venite acá, empezá a dar el mismo taller de biografías. Y en un momento, ya meses hacía que yo iba, ella ya sabía que yo soy cristiano y todo, y me dice, vení que quiero charlar con vos. Me dice, andá siempre a las apuradas, vení, sentate un café y charlamos una cosa. Bueno, dale, le digo. Menos mal que me quedé, porque me dice, ¿vos sos pastor? No, le digo. Y me dice, bueno, pero armate un grupo y venite, me dice. Venite porque estaban yendo otras personas que no vienen más. Entonces yo necesito a alguien comprometido, me dijo, ¿viste? Entonces como ahí el testimonio también va marcando a todos. Claro. Y entonces ahí un poquito, cuando me dio esa libertad la directora, el taller de biografía un poquito lo corrí y me meto de lleno a predicar. Claro. Y es tremendo porque vamos con un amigo, y son 12 y 10 se reconcilian por promedio, ¿no? Más o menos de lo que vamos notando, o conocen ese día, y la idea es que no solo ellos entiendan que Dios los ama, que los perdona y que quiere ser su papá, sino que también incentivarlos y mostrarles cuál es el plan de Dios para su vida, que lo busquen, y que por más que estén presos, yo les digo, las cartas de Pablo, él estaba preso, está bien, por una causa injusta y lo que sea, ellos seguramente están pagando, pero digo, eso no quita que Dios pueda hacer algo con ellos, y bueno, ahí reafirmando la identidad y el propósito, que son justamente las dudas que yo tenía en mi adolescencia y todo, vamos ahí directo
a esos puntos para que ellos entiendan, ¿no?, quiénes son en Dios y que Dios tiene un plan para sus vidas, ¿no? Y tenemos pasaje ahí de cabecera que es Jeremías 29:11, la carta de Tito capítulo 3 también nos ayuda un montón y la verdad que te vas lleno de gozo, más allá de que ellos te agradecen de corazón porque te dicen, vos vení acá, podés estar con tus hijos, con tu esposa, estás viniendo acá. Tiempo para esto. y tomás tiempo para esto. Claro. Y la última vez, que fue la semana pasada que fui, entro al pabellón, yo ya había ido a ese pabellón, y me emocionó la reacción de ellos al verme. Uno hizo así con el brazo, otro dijo, vamos, vino, cosas así, te están esperando. Y bueno, eso la verdad que te llena el corazón. Claro. Dijiste algo al principio, tuve que llegar hasta ese lugar por el contacto de una amiga, dijiste. Sí. Y ahora es la propia directora, la que te está pidiendo que, sí, que vayas, ¿no? Sí, sí, sí. Ella no es cristiana, ¿no?, la directora, pero nos ha dicho, mirá que los manda Dios acá, tienen que venir ustedes. Claro. Entienden la dinámica de la fe, sí, ¿no? Lo que puede la fe en medio totalmente de una situación como la que ellos están viviendo, ¿no? Sí. La segunda cosa que pienso, escuchando tu historia, es cómo Dios utilizó un momento de tu vida y esa crisis que viviste en tu adolescencia para que vuelvas a Él y que hoy con esa bendición puedas bendecir a otros, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho la promesa de Dios a Abraham cuando le dice, te voy a bendecir para que bendigas a otros. Muchas veces tenemos la idea de que la bendición de Dios es simplemente un espacio de confort. Sí. Lo es, por supuesto, pero no se queda ahí. No, somos bendecidos para poder, con esa misma bendición, sí, hacer bien a otros, ¿no? Totalmente. Creo que muchas veces por ahí tenía esa duda, ¿por qué Dios permitió un camino tan duro, digamos? Y no algo más lineal, ¿no? Algo más lineal o más clásico, pero hoy por hoy lo disfruto, digamos, y poder compartirlo así también está bueno, porque muchas veces cuando he predicado, sea en la cárcel o en la plaza o en los hospitales, lo contás y es algo que por ahí llama un poco la atención, cómo fue ese camino. Cómo fue el camino, claro. Y bueno, la verdad que lo que en otro tiempo no entendía, hoy lo agradezco. ¿Hubo respuestas por parte de los reclusos? Sí, un montón. Y vamos pabellón por pabellón y en todos los pabellones la verdad que mucha salvación y eso está buenísimo porque te anima a continuar, seguir yendo, sí. A continuar. Sí. Claro, qué bueno. Bueno, Jorge, sos muy multifacético, porque sos docente, estás haciendo esta tarea, pero además, contame un poco cómo nace en vos la inquietud por escribir. Sí. ¿Cuándo nace? A los 17 años. Yo todavía no era cristiano en esa época, y empezó por un juego en la facultad. En la facultad, cuando estábamos haciendo periodismo deportivo, de tarea nos habían dicho que escribiéramos una poesía. Yo jamás había escrito, no me gustaba escribir, no me gustaba leer tampoco. Mirá vos. En esa época. Y bueno, ahí empecé con los compañeros ahí de la facultad y empecé a escribir poesías obviamente bastante oscuras de cómo yo me sentía en ese momento, cómo era mi realidad. Las tengo todavía, cada tanto abro ese archivo ahí en el Drive como para recordar, mirá cómo estaba o lo que escribía. Y una vez que viví esta historia del día que conocí a Jesús, quise dejar de escribir, porque por momentos se me venían frases y me traía por ahí, no sé, o malos recuerdos, fea sensación de cuando yo escribía esas cosas negativas. Y finalmente, bueno, entendí que era algo que Dios quería, y ahí empecé con poesías. Y bueno, después fueron surgiendo 8 libros. 8 libros. 8 libros. Mirá vos. ¿Y qué géneros fuiste cultivando? Pusiste varias cosas distintas. Sí. Mi intención al escribir distintos tipos de géneros es porque
mi visión o mi propósito como escritor es que lo lee cualquier persona o una persona que está en el cristianismo hace muchos años y lo va a entender, pero a su vez alguna persona que no conoce nada de la palabra y que también lo entienda. Por eso los distintos géneros no son libros devocionales, por así decir. Correcto. Así que el primer libro es teatro, el segundo es cuento. Estuve también en microrrelato, que es algo que se está usando mucho por la cuestión de que hoy por hoy la gente no tiene tanto tiempo para... O no tiene el hábito. Ni el hábito, ni tiempo, o el tiempo hacia el hábito también. Entonces, microrelatos se llama En el Camino ese libro, y son 100 historias cortitas, como fábulas, por ejemplo, y bueno, busca... que ahí en 5 o 7 renglones tener una historia, la reflexión, y ahí esa es la idea de ese libro. Y bueno, la última vez o la vez que estuve con vos tenía 5 libros publicados, ahora son 8. En pandemia sacamos uno con una editorial que yo trabajo, que se llama Cedro del Líbano, ahí sí, lo conozco. De La Plata. Sí, sí, claro. Sacamos un libro que se llama El día que conocí a Jesús. Son 12 historias de personas de la Biblia que se encontraron con Jesús, y lo relaté como si Zaqueo contara su testimonio, como si el criminal crucificado contara su testimonio. 11 personas que se encontraron con el Señor, y la historia 12 es la mía. Qué interesante. Mi biografía que te relaté recién. Claro. Así que fue un libro ahí de la pandemia, y también ahí ya iba sonando el tema de las cárceles, porque fue un proyecto que a medida que se adquiría un libro, se donaba uno a hospitales o cárceles. Y de repente esos contactos y movimientos que hace Dios terminó distribuyéndose en muchísimas penitenciarías de la provincia, creo que en 50, algo así. Y bueno, la verdad que también fue algo que nació claramente en Dios, porque después se distribuyó así. Yo todavía obviamente no había ni pisado una alcaldía ni una cárcel, y ya había llegado el libro. Claro, increíble. Sí. Creo que con los libros pasa lo mismo, no tenemos idea el alcance que pueden tener, ¿no? Sí, ni hablar. Claro. En pandemia también hice un momento en que para fomentar y fogonear lo que es la lectura, regalé mis libros en su versión digital. Y es lo que vos decís, ¿viste? Después me escribió gente de España, gente de Portugal, de países así que es muy raro. Y la verdad que es increíble cómo van llegando y cómo se va distribuyendo y se va expandiendo. Claro. De todos los géneros que cultivaste, ¿con cuál te sentís más cómodo? ¿Cuál es el género con el que más te identificás? Y el cuento. El cuento me puede, sí. Ajá. Sí. Fui mutando un montón en mi recorrido como escritor. En los primeros libros como que yo escribía más como a mí me gusta, por ahí son lecturas más complejas. Y ahora los últimos 3 o 4 libros ya son lecturas mucho más accesibles, lecturas más simples. Y no quiere decir que la simpleza le quite profundidad. No, claro. Entonces, busco eso, que por ahí lo lee alguien que es súper lector, y alguien que no toca mucho libros. Y que ambos lo puedan entender por igual. Exactamente, claro. Lo puedan disfrutar todos. Por ahí los primeros libros es más filosófico, más complejo la manera de redacción y todo, entonces sí he sentido ahí a veces una pequeña barrera que yo mismo levanté. ¿Es fácil ser sencillo? Sí, es lo más... Se puede ser muy sencillo, ser muy entendible y que a su vez tenga forma eso. Sí, digamos, es fácil, pero a su vez también es un desafío, porque yo creo que a veces cuanto más profundo querés llegar, capaz que te terminás enredando más.
Claro. Entonces, a veces he escrito, en un momento escribí eslogans para una empresa. Ah, mira. Y es muy difícil. Porque, tipo publicitario. Sí, sí. Tenés que tener una frase corta que pegue el batacazo, En ¿no? 3 palabras vos tenés que marcar la idea de la empresa y un montón de cosas. Pasa un poco con las publicidades. Exacto. Que ves alguna publicidad y decís, y ves otras que decís. Claro. Le pegaron. En cuestión de segundos pegaron el batacazo. Claro, sí. Sí, es un arte, es un arte. Entonces me encuentro a veces con eso, que es más difícil escribir un eslogan que capaz que de un libro. Claro. Acá estoy pensando también en tu rol docente. ¿Están leyendo los chicos? Una pregunta que suelo hacer. No. Y desde tu punto de vista docente, ¿por qué no leen? Por redes, sí. Estímulos de todo tipo que quitan el espacio, quitan el interés por la lectura. Sí, están sobreestimulados a lo que es la tecnología. Pasa mucho en la familia que papá, mamá o quien sea está trabajando hasta cualquier hora, entonces ahí tenés la Play, tenés la tablet, tenés el celular. Me pasa también que no hay filtro de lo que... Claro. Ponete ahí, quédate quieto, callado y mirá lo que quieras. Y eso repercute muchísimo en cómo hablan los nenes. Me ha pasado de tener alumnos que empezaron a hablar solos en el aula. Yo después hablo con ellos, le digo, ¿cuánto usás la PlayStation? Y de 4:30 a las 9 de la noche. Claro, 4 horas y media. A las 4 salió de la escuela, claro. Pasó el resto del día jugando a la Play. Entonces, no solo genera una ansiedad tremenda, sino que vos le das una situación problemática de 2 renglones y cuesta mucho que la comprendan. Claro. Vos tenés que leer, comprender, organizar los datos matemáticos y después resolver. Eso es un trabajo súper complejo para ellos y que antes quizás salía un poco más. Yo nunca fui muy fanático de la matemática, pero idem. Claro. idem. Pero sí cuesta y si vos mirás el tiempo o analizás el tiempo de nuestra primera entrevista hoy, se nota que fue para abajo el nivel. Claro. Sí. Estoy pensando en las cosas que la lectura nos provee, ¿no? Vos lo dijiste recién, nos ayuda a expresarnos mejor, sí. Nos ayuda a entender mejor cuando leemos, nos ayuda a escribir mejor. Sí, totalmente. ¿No? ¿Cuántas cosas nos provee la lectura, ¿no? Y es un hábito que es muy bueno, es un ejercicio también para el cerebro. Que como cualquier ejercicio, para mejorar hay que hacerlo una y otra vez. Exactamente, capaz que alguien que se ejercita en el cuerpo no todos los días va a tener ganas. No, claro. Pero bueno, con la lectura es lo mismo, hay que hacerlo porque está bueno. ¿Tus alumnos saben que escribís? Sí, por sí, supuesto. Sí. Por supuesto. Sí, yo les cuento, algunos han ido a algunas presentaciones en las que he estado y todo, así que son mis pequeños fans. Claro, qué bueno, sí. Qué bueno. Che, ¿y qué respuesta, vuelvo a aquellos que leen tus libros, qué respuesta tenés por parte de la gente que lee tus libros? ¿Qué repercusión tienen? Sí, siempre, gracias a Dios, ¿no? Se ha hecho hincapié en la profundidad de lo escrito. Algunas de las críticas que más me llegaron en su momento era de mi tercer libro, que para mí es por ahí el más complejo, se llama Misterios Eternos del Universo. Ajá. Es complejo en la manera de estar escrito, y me escribió una persona por Facebook y me dice cuánta profundidad y cuántos buenos valores hablas, incluso acerca de Dios. Y ahí me quedé, me llamó la atención, termino de leer esa crítica y me meto en su perfil a ver qué onda, y tenía la bandera del aborto legal y todo. Entonces está bueno porque llega el mensaje. Y llega a ¿no? personas con... que por ahí no claro, conocen o lo que sea. Y así que también con otros libros me han dicho,
¿cuántos años tenés? 36 o bueno, en otra oportunidad menos, 34, cuando fui sacando los otros libros y me han dicho, bueno, pareciera que viviste muchos años ya. Por todo lo vivido. Sí, por las enseñanzas. Yo siempre busco eso, que el escrito no quede solo en una buena historia, sino que se pueda analizar y sacar una enseñanza a partir del escrito, y creo que eso es lo que llega. Lo que llega, sí. Increíble. Sí. Jorge, yo no sé si estuvo apareciendo mientras charlamos, no presté atención, pero vamos a poner, allí hay un Instagram, ¿verdad? Exactamente. Vamos a poner el Instagram de Jorge por si alguien quiere comunicarse con Jorge. Allí está, jorge.luis.zárate. Perfecto, sí. jorge.luis.zárate por si alguien quiere entonces comunicarse con vos. Tenés nombre de escritor, definitivamente. Tengo nombre, ¿no? Exactamente. Y si te llamas Jorge Luis, yo tengo que hacerte una pregunta. ¿Te jactás de lo que leíste o de lo que escribiste? No, de lo que leí. De lo que leíste, sí, muy bien. Bueno, esto decía Jorge Luis Borges, ¿no? Exacto, por eso lo pregunto, ¿no? Y porque aparte puede escribir alguien que ha leído. Exacto. Naturalmente. Jorge, quiero dedicar este último tramo a preguntarte por qué poesía. Vamos a poner la imagen del último libro que aquí Jorge nos ha compartido. Tenemos la imagen, Poesías para mis días en la tierra. ¿Por qué poesía y por qué poesías para mis días en la tierra? ¿Por qué poesía? Primero porque es un género... Es un género que a veces nos cuesta abordar, sí, ¿no? Sí. Digo, yo soy un lector empedernido, pero confieso que nunca pude conectar con la poesía. Un poco con el cuento, mucho con la novela, el ensayo, la biografía, pero no sé qué me pasa que no puedo llegar a la poesía, y es muy muy interesante. Me la has mandado y la comencé a leer, ¿no? Sí, a mí me pasa un poco igual con la poesía. No soy muy fanático, he leído poesías obviamente, pero no soy muy fanático del género, pero creo que pensando lo que te decía recién, ¿no? Ya no tengo por ahí la mirada puesta tanto en mí como escritor, sino en quien lo va a recibir, en el lector. Entonces, pienso que la poesía y la manera en que está escrita este libro es muy simple, siempre teniendo en cuenta que lo simple puede ser simple y profundo, ¿no? Entonces, absolutamente. Busqué eso, que sea un género, digamos, que es de rápida lectura, como es la poesía, y también pensando en esto de que mucha gente dice, bueno, son 30 poesías breves, me lo leo en un mes. Anima más, ¿no? Anima más, sí, bueno, por lo menos leí un libro en el año. Porque hay ciertos libros largos que, se me está escapando la palabra, pero que... Reticencia. Sí, crean cierta reticencia, sí, ¿no? Sí. Y... qué sé yo, vos te ponés a pensar en una novela de Dostoyevsky de 700 hojas, ya quedaron un poco fuera de época, creo yo. Sí, claro. Sí. Entonces lo que busqué es eso, que a partir de estas 30 poesías la gente tenga pensamientos, algunos me han dicho, hay mucho de Proverbios, mucho de Eclesiastés en el libro. Acabo de pispearlo y claro, sí, muchísimo. Son las dos grandes influencias, obviamente, que yo recibo. Tiene mucho también, algunas poesías, bueno, la primera poesía tiene 10 años. Claro. Las compilaste, digamos. Las compilé, porque son todas poesías que lo hice en la contratapa. Me acuerdo un día estaba leyendo los Salmos y decía Másquil de David. Entonces, lo explicas en la contratapa, contalo. Claro, lo que hice fue primero averiguar qué significa másquil y bueno, son salmos que dejan instrucciones, enseñanzas. Entonces, mi intención es poder dejar a través de estas poesías enseñanzas. Creo que todos tenemos que aprender a pensar. Que muchas de las cuestiones que vivimos y que a veces sufrimos es simplemente por no pensar bien o por no tener fe. Escribí una frase hace poco que es aprender a pensar es aprender a vivir, porque el que vive sin pensar vive lo que no tenía pensado.
Entonces, ¿qué quiere decir la frase? Que las decisiones las tenemos que pensar, que lo que yo digo, lo que yo hago tiene que tener ese proceso de pensamiento antes. Y bueno, ese es el sentido. Poesía para mis días en la tierra, porque creo que son enseñanzas básicas o fundamentales de alguien que va a vivir o que está viviendo acá en este paso. Claro. ¿Y con qué se va a encontrar el que vaya a Poesías para mis días en la tierra? Y se encuentra con poesías que hablan de las consecuencias de nuestras decisiones, que es la primera poesía. Esa es la que digo que tiene 10 años y esa poesía la pude leer en distintos contextos. El año pasado, por ejemplo, participé de un encuentro de escritores en Uruguay. Ajá. Y ahí en Punta del Este fui y leí la poesía todavía inédita porque el libro no estaba. Y la repercusión que causa es muy fuerte, porque termina así. Lo último que yo tengo para decir, porque lo merita la ocasión, lo único que no podés elegir es la consecuencia de tu decisión. Claro. Y cuando yo digo eso, se hizo un silencio. Sí, claro. Es fuerte la frase. Podés decidir tu decisión, valga la redundancia, claro, pero no la consecuencia. Claro. Uno es libre de lo que siembra y esclavo de lo que cosecha, ¿no? Claro. Entonces, en un momento la leí también en la cárcel. Y uno de los muchachos ahí se acerca y me dice, ¿le puedo sacar una foto? Me interesa lo que dice, lo quiero volver a leer. Y bueno, es fuerte esa repercusión, ¿viste? Y después, obviamente, toca muchos temas del error de naturalizar también. Naturalizar las cosas. Me tomo un café acá al frente, como si fuera todo común y corriente y no nos damos cuenta de la fortuna que vivimos. O naturalizamos, por ejemplo, la luz y dejamos de hacerlo cuando se corta. Exacto. ¿No? Sí, cuando se corta y intentamos prender la llave y no hay luz. Sí, ¿no? Aquello que hemos naturalizado nos dimos cuenta de golpe del valor que tenía cuando no está. Cuando está escaso. Claro, claro. Una de las enseñanzas más grandes y por la cual reflexioné esa poesía fue con mi esposa. En un momento hicimos un viaje misionero a Chaco, al Impenetrable, en el 2015 y en el 2017. Y ahí me di cuenta, digamos, qué afortunados que somos, qué poco agradecido que era o que a veces soy, porque pasar de abrir una canilla así y bañarte con agua calentita... Como si fuera cosa de todos los días. Exacto. Claro. Tener que tirar un balde al aljibe, sacarlo, tirar en un cosito y que caiga la helada aparte... Llegué, me acuerdo, después de ese viaje, me senté en el departamento, todavía era soltero, me senté en el departamento que en ese momento alquilaba mi papá y ¿de qué me quejo? ¿De qué me quejo? Dije, y les pedí perdón a Dios porque es tanto lo que por ahí uno vive o la vorágine en la que vive y te olvidas de ser agradecido. Entonces esa poesía también. La poesía nos lleva a pensar, ¿no? Sí. Lo dijiste vos, leí la poesía y se hizo un silencio. Claro. ¿No? Claro, tenés como ese espacio que cuando la lectura llega, toca el corazón, sí. Toca. ¿Y qué nos puede brindar la poesía como género? ¿No? Yo siempre digo que, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo leer novela y siempre digo que la novela me ayuda a escaparme por un ratito de la realidad y meterme en otros mundos. Sí. Algo que sugiero enormemente. Y te lo pregunto a vos porque no soy lector de poesía. Sí. ¿Qué nos puede brindar la poesía? Yo creo que lo que más me atrae de la poesía es la manera en que dice las cosas, la delicadeza o sutileza en la que dice las cosas. La cadencia. Sí, y la profundidad. Yo creo que eso es lo que más atrae de la poesía, ¿no? Que es un género delicado y profundo a la vez. Yo sinceramente, y te comparto, quizás en este ánimo mío de dejar enseñanzas a partir de poesía, subestimé el género en un momento. Pero me empezó a pasar que en un encuentro de escritores en la Municipalidad de La Plata, cuando presenté este libro, una persona se me acerca y yo había leído la poesía 1, que es la de la consecuencia de la decisión. Me dice, se la quiero dar a mi nieto que está en depresión. Al tiempo se acerca una familia
me dice, a mi hermana le mataron la hija, le quiero dar tu libro. Y así se me empezaron a acercar personas que están pasando una situación muy difícil y han buscado este libro para dar ánimo, para lo que sea. En otro encuentro se hacen en La Plata cada tanto unas meriendas literarias, me invitaron a participar ahí en la facultad de La Plata. Participé, leí una de las poesías y después del evento se me acerca una persona y me dice, le voy a dar tu libro a mi nieta que está con un tratamiento oncológico. Y ahí dije, bueno, perdón, señor, claro. Subestimé el género o la inspiración, ¿no? Claro. Y no tenías idea hasta dónde podía llegar. Exacto. Y también comprendiendo que es Dios el que inspira, ¿no? Porque muchas de las frases que están ahí, no es que yo estaba en un momento de reflexión ni de pensamiento profundo. A veces me he despertado ya con la frase en la cabeza. Y que la tengo que escribir porque me la olvido, obviamente, pero a veces ha surgido así. A veces, por ejemplo, la poesía de La consecuencia de la decisión, lo primero que escribí fue la última estrofa. Después la poesía empieza, puedes elegir. O sea que no necesariamente surgió de la manera en que luego aparece. No. Mira vos. No. Qué interesante que lo cuentes porque no se me hubiera ocurrido. No, los procesos de escritura... a mí me gusta terminar con una frase fuerte, por ahí la poesía, y muchas veces empezás por el final y después le metés el resto. Sé simple en el hablar, calmo en la respuesta, paciente en la espera y sabio en el andar. Diligente en el trabajo, coherente en lo que dices, coherente en lo que haces, coherente en tu vivir. Sé humilde en tus victorias y valiente en tus derrotas. Vuelve al viento las cenizas y comienza el nuevo fuego. Y terminás preguntando quién, sino tú, elige el modo de vivir. Extraordinario, extraordinario. Jorge, dos cuestiones. Lanzaste este libro, vamos a mostrarlo nuevamente, el libro de Jorge. Me decías... con la editorial BS. Ediciones BS. Ediciones BS. Exactamente. A ver si lo podemos mostrar. Es la editorial de la iglesia a la que yo pertenezco. Ajá. Ahora estoy ahí en trabajos de coordinación de la editorial, así que es un desafío nuevo ahí de la iglesia Vida Sobrenatural, los pastores Juan Pablo Sosa y Nati Sosa. Así que aprendiendo un montón. Aprendiendo en esta nueva faceta, ¿no? Sí. Y contame cómo fue tu experiencia, porque estuviste en 2 oportunidades en la Feria del Libro. En la Feria Internacional del Libro, exactamente. Participé y la verdad que son experiencias... porque aparte es un lugar, un ámbito único. Sí, ¿no? Sí, porque claro. La Feria de Buenos Aires es una de las 5 ferias del libro más importantes del mundo. Junto con la de Guadalajara, con la de Frankfurt, ¿no? Y creo que París también anda por ahí y alguna más. Claro. Y bueno, poder tener mi espacio ahí, mi tiempo ahí, la verdad que son experiencias muy lindas. Y si algo en lo que he progresado, creo yo también en los escritos y como persona es en poder expresar mi fe en cualquier ámbito. Claro. Entonces, fui en las oportunidades que he estado en la feria, ¿por qué no cerrar hablando un poco acerca de Dios, obviamente? Y me pasó en Uruguay el año pasado, cuando fui, mi esposa me acompañó con Fausto y Antonia, nuestros hijos, y cuando yo terminé de hablar, presenté mi libro Encrucijada, y yo lo que dije fue que la encrucijada más grande que nos vamos a encontrar en la vida es decidir por Dios o no. Claro. Y mi esposa después me decía, a modo de broma, ¿no? Pero me decía, al final terminaste siendo evangelístico, un llamado evangelístico. Claro. Pero bueno, obviamente, a veces es bien recibido, otras veces no, pero creo que el mensaje tiene que estar y no por eso, digamos, a veces cuando nos rechazan o lo que sea, no por eso tenemos que callar. Incluso me ha pasado, por ejemplo... Hubo una situación o situaciones de inseguridad fuerte en La Plata en un momento de este año,
sobre todo con el caso de la nena de Kim. Sí. Y hubo un momento de duda en mí, que yo dije, ¿para qué voy? Sobre todo en la cárcel, ¿para qué voy? Y me quedé así callado y de repente, tic, y la frase que el Señor inspiró fue, o recordó, es, por la maldad del mundo, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, claro, ahí como que reaccioné y dije, no, yo no me tengo que enfriar, son cosas que pasaron y van a seguir pasando. Entonces, tenemos que animarnos a hablar y hacer iglesia y perdonando, ¿sí? Porque a veces tendemos más al juicio cuando la cruz sigue abrazando. Entonces, bueno, siempre buscando eso en mis libros y en mis experiencias como docente, como escritor también. Una de las cosas que siempre destaco con los invitados, y tu caso no es la excepción, es cómo el Señor permite que lleguemos a ámbitos y lleguemos a personas que jamás vendrían a un templo. Claro. Vos lo acabas de decir. Sí. ¿Cómo me hubiese imaginado yo que en un evento cultural, a través de mis libros, termino predicando el Evangelio? Exacto. ¿No? Y sí, llegamos a personas que jamás irían a un templo, pero el Señor nos permite llegar a ellos con el mensaje del Evangelio. Sí, ¿no? Totalmente, y me he encontrado con otros que están en la misma. El año pasado hubo un encuentro de escritores nacional de escritores en la Municipalidad de La Plata, y pasamos 3 autores. Yo estaba a la izquierda y en el medio era un ex combatiente de Malvinas. Entonces yo como fueguino, es muy fuerte todo lo de Malvinas. Claro. Y para mí era un honor muy grande estar compartiendo con él, y el hombre habló también de su encuentro con Dios y todo. Después pasé yo y reforcé la idea, digamos, pero no hay que no hay que pensar tanto o sobrepensar, creo yo, de esas cosas, ¿no? Sino creyendo que hay semillas que tenemos que tirar y que no sabemos cuál va a dar fruto. ¿El próximo proyecto escribiendo? ¿Estás escribiendo algo ahora? ¿Algo que está en mente? Estoy haciendo algo similar. Ajá. No ¿Con poesía? Con poesía, sí, poesía así reflexiva. Por cuestiones de tiempo, en realidad, el cuento o teatro, una historia teatral lleva más tiempo. Mucho tiempo, sí. Pero bueno, tengo ahí varias ideas para ir desarrollando. Jorge, gracias por habernos acompañado, un gusto, gracias por habernos inspirado con tu testimonio, con ese trabajo tremendo que haces en las cárceles, y también con tu misión como escritor. Gracias. En un género que conozco poco y que admiro a quien lo hace y lo hace muy bien con vos. Que el Señor te bendiga en todo. Gracias, igualmente. Enorme gusto de estar con vos. Gracias. Y reencontrarme. Bueno, nos estamos yendo, nos vamos a encontrar como cada noche a las 21 a través de la pantalla de Canal Luz. Que tenga una excelente noche. Dios le bendiga.